cuanto a las rocas metamórficas, tenemos en la imagen una roca muy conocida, el mármol. El mármol es una roca originada por metamorfismo térmico de contacto, es decir, una roca que procede de una roca carbonatada que ha sido alterada por un proceso de temperatura a una roca cristalina. Es decir, partimos de una roca de tipo biogénico que no podemos decir si es de tipo bioclástico o bioconstruido, precisamente porque durante el proceso de metamorfismo se pierden la totalidad o la práctica totalidad de los vestigios originales de la roca. Estas rocas se reconocen fácilmente en el territorio por su color y por su textura. Hablaremos de estas propiedades un poco más adelante. Las rocas metamórficas originadas por metamorfismo estructural o dinámico, es decir, por presión, se identifican fácilmente también en el territorio porque van asociadas a estructuras de tipo falla. En esta imagen vemos la falla de San Andrés en la isla del Hierro, en el archipiélago canario. Destaca respecto a su entorno su intenso color blanco originado por la cristalización, resultado de ese incremento de presión y por la fricción que ha originado uno de los labios de la falla al deslizar sobre el otro. Finalmente, hablamos de metamorfismo regional. Las rocas de metamorfismo regional, como he mencionado, son rocas que se transforman por el incremento de la temperatura debido al gradiente geotérmico y de la presión. La presión por efecto de la sucesiva acumulación de material sedimentario en la columna litológica. Las rocas pizarras son fácilmente identificables en el territorio debido a su foliación y a su color negro. Las rocas pizarras eran originalmente rocas detríticas de tipo fino o muy fino, que finalmente por efecto de presión y temperatura se compactan formando estructuras laminares muy típicas, o pizarrosas, cuyas propiedades se utilizan en distintos ámbitos, como puede ser la construcción de techumbres o la construcción de tablas para escribir en distintos ámbitos. Bien, vamos a entrar a hablar un poco más detenidamente de la definición y clasificación de rocas ígneas. Las rocas ígneas se clasifican o se pueden clasificar por el lugar de cristalización. Así, por ejemplo, ya hemos mencionado que teníamos rocas extrusivas o rocas volcánicas cuando el magma, es decir, la roca fundida, alcanza la superficie. Cuando alcanza esa superficie, entonces tenemos coladas de lava, coladas de piroclastos o distintos materiales que en el fondo no son otra cosa que la solidificación de este magma al estar en contacto con la atmósfera o con la hidrosfera, en el caso de que esta extrusión se produzca en un entorno subacuático. Si la cristalización se produce de camino a la superficie, cerca de la superficie, pero no en superficie, entonces hablamos de rocas filonianas. Las rocas filonianas son aquellas que ascienden a través de conductos que no siempre son verticales, en ocasiones van abriéndose paso a través de algunas discontinuidades preexistentes y veremos que esto también condiciona su clasificación. Por último, tenemos las rocas plutónicas o los plutones, los batolitos, también denominados de este modo, que son el resultado de la cristalización de grandes volúmenes de magma en profundidad. Disponen de mucho tiempo y esto es lo que hace que la roca cristalice. Precisamente es lo contrario que ocurre con las rocas extrusivas o volcánicas. Disponen de muy poco tiempo para cristalizar y por este motivo fundamentalmente contienen vidrio volcánico y menor cantidad de cristales. También podemos clasificar las rocas ígneas o magmáticas por su emplazamiento. Así hablamos de coladas cuando el magma discurre por la superficie pegado a ella como un fluido. De piroclastos cuando realmente su emplazamiento está relacionado con el depósito de material eyectado a través de un volcán. La eyección de este material se produce principalmente por el ascenso de gas y estas burbujas, cuando explotan al llegar a la superficie, dispersan estas partículas que se solidifican durante su caída. También podemos hablar de
rocas volcánicas en zonas construyendo pitones o estratovolcanes. Realmente los pitones son un tipo de roca intrusiva asociada al volcán, que es el conducto volcánico por el que ha ascendido magma, que ha sido taponado y que ha originado la cristalización de esa roca durante su ascenso dentro del edificio volcánico. Así es una roca cristalizada. También podemos encontrar rocas de tipo plutónico que vamos a llamar lacolitos o lopolitos según sea su geometría. Los lacolitos y los lopolitos los se encuentran en la figura más o menos situados en el medio, y estos se originan por la cristalización de esta masa magmática de dos formas diferentes. El lacolito cristaliza formando un relieve en sentido vertical. Este relieve se produce porque durante su ascenso encuentra menor resistencia en las capas superiores que en las capas inferiores de las que procede. Sin embargo, en el lopolito ocurre lo contrario. El magma asciende y cuando alcanza un sustrato que es incapaz de atravesar, cristaliza en una especie de cámara cuya geometría es inversa a la del lacolito, es decir, en forma de copa. Cuando los diques no influyen de forma vertical, sino horizontal, ya dejamos de llamarlos diques para llamarlos sills. Los diques los podemos encontrar como enjambres de diques, que son realmente ascensos de distintas masas que proceden a su vez de una cámara magmática profunda de manera más o menos organizada o desorganizada. Y cuando están especialmente organizados, formando, por ejemplo, anillos concéntricos, hablamos de diques concéntricos. Hay algunas escuelas que distinguen los plutones de los batolitos por su tamaño. Así el plutón sería más pequeño que el batolito, pero no es una configuración generalmente aceptada. También vamos a encontrar rocas ígneas asociadas a otro tipo de configuraciones, como pueden ser mesas testigo de volcanes antiguos. Este tipo de configuración geomorfológica se origina por la degradación de las rocas alrededor de zonas donde se han producido volcanes y nos quedan esas rocas aisladas en alguna región, o asociados a edificios de tipo caldera, es decir, un tipo de volcanes en los que el edificio volcánico explota porque no es capaz de soportar la tensión interna y forma grandes oquedades, grandes cráteres en superficie. También podemos clasificar las rocas ígneas por su mineralización, y aquí tenemos que hablar de la serie de cristalización de Bowen. Los cristales, o los materiales, vamos a decir rocosos, materiales que constituyen las rocas, los minerales, no cristalizan todos a la misma temperatura. Así hay cristales que cristalizan a altas temperaturas, como por ejemplo el olivino, mientras que hay otros cristales que no comienzan su cristalización hasta que no tenemos temperaturas más bajas, como el cuarzo. Desde el olivino hasta el cuarzo existe una graduación. Esto es lo que conocemos como la serie de cristalización de Bowen. Esto tiene importancia porque a medida que va ascendiendo el magma se va produciendo cristalizaciones de distintos minerales, debido a que durante su ascenso vamos perdiendo temperatura. Así los primeros que cristalizan son los olivinos. Y por tanto podemos encontrar rocas muy ricas en olivino en regiones más bien profundas o relacionadas con gran profundidad, que son las rocas ultramáficas, comatiitas o peridotitas. Los siguientes en cristalizar son los piroxenos, rocas típicas de los basaltos y de los gabros, seguidos por los anfíboles, seguidos por las biotitas, que son ya cristales de tipo micáceo, y finalmente cristalizan el feldespato potásico, la moscovita y el último en cristalizar, el cuarzo. Por su parte, los minerales ricos en calcio son la anortita, que va cristalizando en distintos grados hasta alcanzar un mineral vaya rico en sodio, como la albita, que son distintos tipos de plagioclasas. También podemos clasificar las rocas ígneas con los diagramas QAPF: cuarzo, feldespato, plagioclasa y feldespatoides.
Estos diagramas triangulares son ampliamente utilizados en geología. Se deben leer de la siguiente manera. Son dos triángulos y dentro de cada uno de los triángulos se representa el porcentaje con un punto que contempla la distribución de tres distintos componentes de la roca. Así, cuarzo, feldespato y plagioclasa se pueden combinar para formar rocas ricas en cuarzo, que serían aquellos puntos que localizamos más próximos al vértice de la Q, o rocas menos ricas en cuarzo cuanto más alejados estemos de la Q. Tenemos como rocas antagónicas los granitos y las rocas ricas en feldespatoides. Sin embargo, por el lado de las volcánicas, tenemos rocas ricas en cuarzo como son las riolitas y rocas ricas en feldespatoides como son, por ejemplo, las tefritas. Vamos a entrar ahora a hablar más detenidamente de rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias se pueden clasificar a partir de los conjuntos detríticos, o si están formadas por soluciones iónicas, o si están formadas por restos de materia orgánica, o rocas biogénicas u orgánicas. Así, según los conjuntos detríticos, hablamos de ruditas, arenitas, pelitas, y en este caso el criterio es el tamaño de grano de cada una de las partículas que componen a la roca sedimentaria. Las ruditas serían rocas con tamaños de grano muy grandes, mientras que las pelitas serían rocas constituidas por tamaños de grano muy finos. Las rocas constituidas por soluciones iónicas se clasifican según el criterio de la solución a través de la cual se formaron. Y así tenemos rocas férricas, serían rocas ricas en hierro, rocas carbonatadas, ricas en carbonatos, silíceas, ricas en sílice, o rocas evaporitas, es decir, aquellas rocas que se originan a través de la evaporación del agua, fundamentalmente de tipo salino, yesos, halita, etc. Las rocas biogénicas se clasifican según el origen orgánico de cada una de estas y los procesos de transformación que sufren. Si tenemos el carbón, son rocas fundamentalmente compuestas por restos vegetales que han sufrido los procesos de transformación correspondientes, o el petróleo, que es un compuesto fundamentalmente de restos de distintos organismos vivos. Dentro de las rocas detríticas tenemos también diagramas triangulares en los que reflejamos los distintos tamaños de grano. Así, una roca grava sería aquella que tiene tamaños muy grandes y que está situada principalmente en el vértice superior de este diagrama, mientras que las rocas en las que los tamaños de grano son fundamentalmente las arenas estarían situadas en la esquina inferior izquierda de este triángulo. En las posiciones intermedias hablamos de arenisca conglomerática si hay más arena que conglomerado, o un conglomerado arenoso si tenemos cada vez mayor proporción de granos gruesos. Hablamos de brechas cuando fundamentalmente los clastos que constituyen esta roca detrítica son de tamaño grande o muy grande. Por el lado de la derecha hablamos de lutitas cuando el componente fundamental son los finos, lutita conglomerada cuando tenemos cantos, o conglomerado arcilloso cuando lo que tenemos son cantos en los que existe una matriz compuesta por material fino. Esta es una imagen en lámina delgada de una arenisca. La identificamos fácilmente por sus granos de cuarzo. Los granos de cuarzo son estos granos que podemos observar de distintos colores, en gris y en blanco, y entre medias observamos que también tenemos otros granos de distintos colores, pero fundamentalmente la arenisca está compuesta por granos duros, en este caso de este material. Entre cada uno de estos granos tenemos un cemento que puede ser de distinta naturaleza, carbonatado o silicio, que es lo que hace que nuestra roca sea compacta y dura. Voy a hablar ahora de definición, tipos de metamorfismo y clasificación de rocas metamórficas. Hemos visto que el metamorfismo dinámico se produce como consecuencia de un incremento de la presión
sin que la temperatura alcance valores importantes. Realmente, en el metamorfismo, tanto la presión como la temperatura están presentes, pero hablamos de quién predomina sobre quién. En el metamorfismo de contacto, se produce como consecuencia del incremento de la temperatura sin que la presión alcance valores importantes. El metamorfismo regional, sin embargo, se produce como consecuencia del incremento simultáneo de presión y temperatura, es decir, ambos factores concurren al mismo tiempo en igual grado de importancia. Esta sección podría ser, por ejemplo, un borde continental activo de tipo subducción, como podría ser la parte de la costa pacífica de América del Sur. Además, asociado a esta configuración, podríamos encontrar distintos tipos de rocas, como serían las volcánicas, como consecuencia de la extrusión de estas masas magmáticas, y las sedimentarias, como el proceso de destrucción de estas rocas. La clasificación de rocas metamórficas podemos hacerla por su foliación. La foliación no es otra cosa que la presencia de discontinuidades de carácter planar en la roca, es decir, discontinuidades como si fueran un folio a través de la roca. Si la roca metamórfica la podemos clasificar en una roca foliada, es decir, si existen planos de discontinuidad planar a lo largo de la roca, o rocas no foliadas, es decir, rocas en las que no existen este tipo de discontinuidades. Estas discontinuidades no responden a los planos de discontinuidad original de la roca que proviene, sino más bien al proceso metamórfico per se, en sí mismo. Así tenemos rocas con una foliación muy intensa, como es la pizarra, son rocas de grano fino y su foliación está muy desarrollada, es decir, podemos separar muy fácilmente a la roca en distintas láminas, además bastante delgadas, tan solo con utilizar la mano podemos separar estas láminas. Si la foliación no es muy penetrativa, como en el caso de las pizarras, es decir, tenemos un menor desarrollo de estas discontinuidades planares, entonces hablamos de que su foliación es de tipo esquistosa, y hablamos por tanto de esquistos. La diferencia también entre el esquisto y la pizarra es que el grano es más grueso en el caso del esquisto. Son rocas que tienen además más del 20% de micas. Los esquistos se disgregan por estos planos de discontinuidad con mayor dificultad que las pizarras. Es decir, no solamente estas discontinuidades son menos intensas y están menos desarrolladas, sino que además poseen fuerzas internas que las mantienen más estables. Entre medias entre una roca foliada y una no foliada podemos encontrar las rocas neísicas o los neises, el bandeado neísico. Es un bandeado de grano grueso, no micáceo. Y en este caso, si bien podemos identificar discontinuidades, estas discontinuidades son muy difíciles de separar. Realmente un neis o una migmatita es una roca que está a caballo entre una roca metamórfica y una roca plutónica. Es decir, es una roca que ha sufrido un proceso ya muy intenso de metamorfismo y ha evolucionado mucho. Se han producido transformaciones muy intensas de tipo cristalización y disolución y recrecimiento de estos cristales, de tal manera que en muchas ocasiones es prácticamente imposible distinguir una lámina de otra. Sin embargo, sí que se ve, como digo, un cierto bandeado. Dentro de las rocas metamórficas no foliadas encontramos fundamentalmente dos tipos. Los mármoles, cuya composición es calcárea, calcita principalmente, o las cuarcitas, cuya composición es fundamentalmente cuarzo. En el caso de este tipo de rocas, lo que ocurre es que la roca original, en el caso del mármol una roca carbonatada, se produce la recristalización completa, de tal manera que se destruyen todos los vestigios y todas las estructuras anteriores. De tal manera que no podríamos encontrar ningún resto fósil en un mármol, porque se ha recristalizado, se ha disuelto y se ha conformado como cristales de calcita que crecen unos apoyados en otros, dejando una porosidad prácticamente inexistente. En el cuarzo ocurre la cuarcita, ocurre lo mismo o un proceso muy similar que con el mármol, pero en este caso lo que se disuelve no es el carbonato de calcio,
sino los granos de sílice. Los granos de sílice se disuelven y se cristalizan durante ese proceso de transformación, de tal manera que se forman agregados minerales muy duros. Las cuarcitas son de los minerales, de las rocas más duras y compactas. Como ven, en esta clasificación de rocas metamórficas en función de su foliación, ya hemos hablado de una cierta proximidad también a su dureza y a su resistencia, características que veremos más adelante. Aquí tenemos tres imágenes de distintas rocas metamórficas en función de la foliación. Vemos rocas con un cierto bandeado en la imagen superior izquierda, son rocas de tipo neísico, rocas con un bandeado relativo más intenso que en el caso de los neises, que serían los esquistos, la imagen superior derecha, y en la parte inferior lo que estamos viendo es una cuarcita, en la que realmente no podemos observar ningún tipo de bandeado. Es típico además que la rotura de las rocas que no tienen bandeado sigan una geometría mucho más diferente a las rocas que tienen bandeado. Las rocas bandeadas se lajan o se separan por formas planares, mientras que las rocas que no tienen esta foliación se rompen formando bloques. También podemos clasificar las rocas metamórficas por su textura y en función de la roca inicial y las características que tiene. Vamos a ver un repaso de algunas de las rocas metamórficas más importantes. La roca pizarra tiene una textura foliada, muy penetrativa, y la roca inicial es una lutita, es decir, es una roca de grano muy fino, conformada fundamentalmente por arcilla, que sufre una transformación por metamorfismo regional a pizarra. La filita, a diferencia de la pizarra, es una roca que, si bien también es foliada con una foliación muy penetrativa y muy desarrollada, y si bien también tiene como roca original una lutita, su tamaño de grano es algo mayor que el de la pizarra. Estamos hablando de granos finos a medios. Los esquistos son texturas foliadas, también producen lajas, aunque son de mayor tamaño y más irregulares, y su roca inicial ya pueden ser dos tipos distintos. Tanto algunas lutitas que han sufrido un proceso de metamorfismo más intenso, o bien son rocas ígneas que han sufrido este mismo proceso de transformación. Las características de los esquistos son muy diversas, pero en general podemos identificar fácilmente y a simple vista distintos granos minerales, cosa que no podemos hacer, por ejemplo, en el caso de las pizarras. En el mármol su textura ya hemos visto que es no foliada, y su roca original pueden ser tanto calitas como dolomías, o en general rocas que contengan carbonato de calcio. Las características es que se forman por granos de calcita, que son los que se disuelven y se recristalizan. Las cuarcitas también son rocas no foliadas. Son rocas que proceden de areniscas muy ricas en cuarzo. Es decir, no cualquier arenisca nos va a producir una cuarcita. Tiene que ser rocas muy puras, muy ricas en sílice. Lo que recristaliza, en este caso, son precisamente el SiO2, formando esos cristales de cuarzo que tienen una gran resistencia. Otras rocas metamórficas no foliadas son las corneanas, que son rocas que pueden proceder de prácticamente cualquier roca de grano fino, que al final presentan recristalizaciones de algunos granos internas que dan una apariencia o una textura muy típica. Cuando la fragmentamos, la fragmentación de esta roca corneana es bastante parecida a cómo se rompería, por ejemplo, el asta de un toro. Por ese motivo recibe el nombre de corneana. Las migmatitas son rocas débilmente foliadas. Son mezcla de rocas graníticas y de rocas máficas. Realmente la migmatita son capas, son rocas, podemos observarlas con capas convolutas o cristales que típicamente se ve que han sufrido un proceso de recristalización y disolución orientado. Así podemos ver que las migmatitas como aspecto a una cierta distancia son bastante parecidas a un granito, pero sin embargo cuando nos acercamos disponen de un cierto bandeado. Las milonitas son rocas que, como ya hemos dicho, son rocas asociadas a procesos de metamorfismo dinámico.
están débilmente foliadas. Su roca inicial puede ser virtualmente cualquiera, pero el grano original es un grano fino, porque realmente está triturada. Es una roca triturada por efecto de esa presión y recristalizada. Y es una roca dura. Otras rocas que habitualmente, o otra forma de referirnos a las rocas metamórficas es con el prefijo meta. Si hablamos de metaconglomerados, cuando claramente podemos identificar que la roca original era un conglomerado. Es una roca débilmente foliada, rica en cuarzo, y podemos ver claramente cantos rodados que han sido estirados, es decir, han sufrido un proceso de achatamiento y estiramiento como consecuencia de ese proceso metamórfico. Y finalmente, dentro de esta tabla tenemos rocas de tipo anfibolítico, que son rocas volcánicas máficas débilmente foliadas de grano grueso. Vamos a ver cómo es un metaconglomerado, porque además nos ayuda claramente a entender mejor cómo funcionan los procesos de metamorfismo, o algunos de los procesos de metamorfismo. En el caso de un metaconglomerado, el factor principal es la presión. Si se fijan, la roca original está en el gráfico de la derecha, identificada como en el tiempo 1. Son granos duros, resistentes, de cuarzo, en este caso relativamente o bastante redondeados, pseudosféricos, y como consecuencia del incremento de la presión se produce una disolución en la dirección en la que se está produciendo ese incremento de presión, y a su vez y al mismo tiempo una cristalización en las partes alejadas, es decir, en sentido perpendicular a la dirección del incremento de la presión. Es decir, el elipsoide de esfuerzos en este proceso metamórfico sería un huevo con el eje mayor puesto en posición vertical. A lo largo del eje mayor de las presiones tenemos disoluciones y del eje menor de ese elipsoide de esfuerzos tendríamos las cristalizaciones. Esto, en los primeros estadios, produce una intensa compactación y, si se fijan, una importante pérdida en lo que es la porosidad de la roca. Este proceso continúa con la presión hasta que al final obtenemos una roca en la que se han tapado prácticamente todos los poros debido a esa disolución, a ese doble componente de disolución a lo largo de la dirección de mayor presión y una cristalización a lo largo del eje de menor presión. En esta imagen podemos observar una pizarra en muestra de visu, en la imagen de la izquierda, es decir, que podemos observar a escala de afloramiento, a escala de muestra de mano, y en la parte de la derecha podemos observar la pizarra a escala microscópica. En la escala macroscópica, es decir, a escala de muestra de mano, podemos observar que en algunas ocasiones en las pizarras podemos encontrar algunos bandeados que no responden exactamente a la foliación. Esos bandeados pueden estar originados por las distintas composiciones de la roca original. Esto lo podemos comprobar cuando observamos al microscopio la roca. La imagen inferior derecha observamos que la foliación sigue una dirección aproximadamente en sentido diagonal ascendente hacia la derecha, y sin embargo observamos una capa de un color más claro que forma un pliegue de rodilla metiéndose hacia la esquina inferior derecha. Este tipo de pequeños bandeados internos, como digo, responden a pequeños vestigios originarios de la roca, de los distintos materiales que realmente han compuesto la roca pizarra. En el caso de las filitas, observamos el bandeado en la muestra de visu, es una roca más dura que la pizarra, y en el bandeado podemos observar claramente esos colores típicos micáceos de muchos colores, desde el fucsia, amarillos, rojos, violáceos, y pequeños granos, que es lo que realmente hace que distingamos a la filita de la pizarra. En la pizarra prácticamente no estábamos viendo los granos, mientras que en la filita ya sí que estamos empezando a ver algunos granos, de pequeño tamaño, eso sí, es decir, todavía hablamos de una roca de grano fino, algo que ya no nos ocurre en el caso del esquisto. En el esquisto tenemos la muestra de mano
en la imagen inferior izquierda. Tiene un aspecto que desprende bastantes brillos como consecuencia de la gran cantidad de micas, que son en la imagen de nícoles cruzados que vemos en el medio, con esos colores azules, amarillos, verdosos, y los granos grandes, los granos más gruesos, son esos granos que vemos en color negro en los nícoles cruzados, y nícoles paralelos estaríamos viendo la imagen inferior derecha en la que observamos perfectamente esa riqueza en los granos, en los cristales vaya de mica. Podemos observar además que estos cristales de micas ocupan toda la roca sin dejar resquicio a porosidad alguna. Aquí observamos detenidamente ese proceso que habíamos comentado para el caso del metaconglomerado, pero en este caso lo observamos para una cuarcita. La roca original es una arenisca. Esa arenisca, en el caso de esta imagen, podemos observar que tiene un poquito de cemento ferruginoso, que son esos hematites. Bien, pues en la roca original, esa arenisca, observamos que los cuarzos están redondeados o subredondeados y que son relativamente esféricos. Sin embargo, en la muestra de la miga delgada de la cuarcita, que procede como consecuencia del metamorfismo de esa arenisca, lo que observamos son típicos puntos triples. Fíjense bien a lo que me refiero. En la imagen inferior derecha hay unos pequeños circulitos marcados que identifican estos puntos triples. Estos puntos triples no es otra cosa que identificar que estos granos han sufrido una importante disolución y cristalización, creciendo hasta cubrir la totalidad de la roca. De esta manera podemos observar que es una roca perfectamente cristalizada, recristalizada como consecuencia de ese intenso metamorfismo. En el caso de una anfibolita, la roca original, en este caso, es un basalto, y observamos su muestra en lámina delgada en la parte superior izquierda, y observamos la anfibolita en su lámina delgada en la imagen inferior derecha. Fíjense que este metamorfismo redistribuye nuevamente los minerales para que tengan un cierto bandeado. Digo cierto porque no necesariamente ese bandeado se va a expresar o esa foliación se va a expresar en discontinuidades en la muestra de mano. Pero sí que es importante observar que los anfíboles, mientras que en el basalto tienen una configuración bastante caótica o distribuida de manera más o menos aleatoria en esa masa vítrea, en la roca anfibolita siguen una cierta disposición, un cierto orden. Y sin más, vamos a pasar a hablar del siguiente capítulo. Bueno, hasta aquí hemos visto clasificación de los sondeos y los métodos de perforación. Hemos visto también las definiciones de los principales tipos de rocas. Y en esta presentación, que continúa con el esquema punto 2, propiedades de las rocas y de los suelos, vamos a pasar a hablar de las propiedades de las rocas. Aquellas propiedades especialmente que nos interesan desde el punto de vista de los sondeos. Solamente como modo de recordatorio, hemos visto que tenemos tres tipos fundamentales de rocas: las rocas ígneas, las rocas metamórficas y las rocas sedimentarias, y que se encuentran en constante cambio. Los cambios hemos mencionado que puede ser por fusión, para pasar una roca a su estado líquido, y puede ser también el cambio por meteorización o por erosión y transporte, que son los mecanismos fundamentales que degradan una roca para configurar los sedimentos. Los sedimentos, a través de los procesos de diagénesis, son los que van a dar lugar a las rocas sedimentarias. El paso de una roca sedimentaria o de una roca ígnea a una roca metamórfica ya hemos visto que es fundamentalmente a través de tres tipos de metamorfismo: el metamorfismo térmico, el metamorfismo dinámico y el metamorfismo regional. Bien, todo esto tiene al final su influencia en cuáles son las propiedades de las rocas, y aunque ya hemos ido anticipando algunas, en esta diapositiva me voy a detener, o sea, en esta presentación me voy a detener a hablar de propiedades principalmente de dos tipos. Propiedades de tipo identificación
y clasificación, y después pasaré a hablar de propiedades mecánicas de las rocas. Tengan siempre presente que las rocas están en un constante proceso de alteración, y esos procesos de alteración son fundamentalmente los que van a transformar las rocas, por lo menos los que nosotros podemos observar en superficie, a sedimentos. Es decir, los procesos de meteorización que atacan a las rocas van a tener a su vez influencia sobre las propiedades, especialmente sobre las propiedades mecánicas. Rocas que estén sometidas a procesos de degradación química o de meteorización química serán rocas más débiles y que producirán más rápidamente suelos que rocas que estén sometidas a otros procesos menos intensivos de degradación. Entre los procesos de meteorización más importantes tenemos los físicos y los químicos. Los físicos son aquellos que influyen en las propiedades o que atacan a la roca de forma física, por ejemplo, la termoclastia o la haloclastia por crecimiento de cristales en grietas o por rotura por contraste térmico, mientras que los químicos son aquellos que atacan a la composición química de la roca. Bien, vamos a hablar entonces, en primer lugar, de propiedades de identificación y de clasificación. Así, fundamentalmente, tenemos propiedades de composición, de fábrica y de textura, de tamaño de grano o de color, que son los tipos de propiedades que podemos obtener a través bien de descripción visual. Podemos saber la composición de una roca con una descripción visual. Por ejemplo, si vemos un fósil en una roca de tipo no muy dura, pues vamos a poder rápidamente saber que es una roca carbonatada. Si vemos, sin embargo, un fósil en una roca muy dura, casi seguro que estaremos hablando de una roca de tipo más bien sílice, una cuarcita, aunque la composición también la podemos obtener a través de métodos de laboratorio, como pueda ser la microscopía óptica. Ya hemos visto algunos ejemplos del microscopio petrográfico, con nícoles cruzados y con nícoles paralelos, o a través de microscopía electrónica. Estos métodos son muy caros y se utilizan exclusivamente para aquellos casos en los que se requiere una identificación muy minuciosa de la roca. También podemos identificar la composición, la fábrica y la textura a través de otros mecanismos. En concreto, la difracción de rayos X nos permite también identificar la composición de las rocas. Otras propiedades de identificación y de clasificación son la porosidad, el peso específico o el contenido de humedad. Normalmente estos tres tipos de propiedades de identificación y de clasificación los vamos a poder describir a través de técnicas de laboratorio, fundamentalmente. No obstante, sí que podemos describir parcialmente algunas. Pues, por ejemplo, las rocas volcánicas de tipo pumita, vamos a poder rápidamente identificar que son rocas con una alta porosidad, sin necesidad de acudir a técnicas de laboratorio. Pero para poder determinar algunos parámetros concretos que nos son interesantes, por ejemplo, para producción de la porosidad, sí que tendremos que acudir a técnicas algo más sofisticadas. La permeabilidad es una propiedad que es dependiente, como vamos a ver más adelante, de la porosidad, y a ella solamente vamos a poder acceder a través del ensayo de permeabilidad. Otras propiedades de identificación y de clasificación de rocas son la durabilidad y la alterabilidad. Son propiedades que vamos a ser capaces de describir y de identificar a través de los ensayos de alterabilidad. La durabilidad y la alterabilidad son parámetros que están relacionados, como vamos a ver más adelante. Respecto a las propiedades mecánicas, vamos a hablar fundamentalmente de la resistencia a la compresión simple, que es una propiedad que podemos describir a través de ensayos de compresión uniaxial o ensayos de carga puntual, o en laboratorio, o en campo podemos utilizar el martillo de Schmidt. Sí que es verdad que vamos a poder tener una idea bastante buena de la resistencia a la compresión simple con técnicas bastante más rudimentarias, solamente con el uso, por ejemplo, de un martillo de geólogo o de un cuchillo o una navaja, o incluso con las propias manos. Lo veremos más adelante. La resistencia a la tracción, por su parte, es un parámetro menos utilizado porque realmente representa una porción muy baja respecto a lo que es la resistencia a la compresión simple,
y se puede obtener a través de ensayos de laboratorio de tracción directa o ensayos de tracción indirecta. Otras propiedades mecánicas que vamos a ver de las rocas es la velocidad de propagación de ondas elásticas o ondas sísmicas, principalmente ondas primarias y ondas secundarias, ondas P y ondas S, que son fundamentalmente técnicas a las que vamos o son propiedades que vamos a conocer bien a través de ensayos de laboratorio o bien a través de ensayos geofísicos. Los ensayos geofísicos se hacen típicamente en campo y veremos que existen distintos tipos de ensayos. Vamos a hablar también de otras propiedades de resistencia, como son la cohesión y el ángulo de rozamiento interno, y que son parámetros que determinamos a través del ensayo de compresión triaxial. La deformabilidad es otra de las propiedades que vamos a poder identificar a través del ensayo de compresión uniaxial, pero también a través del ensayo de velocidad sónica. La deformabilidad lo que al final nos va a medir son los módulos de deformación elásticos o los módulos de deformación dinámicos. Bien, respecto a la composición mineralógica, es un parámetro del cual dependen, por ejemplo, la textura. Y normalmente se determina, o la forma más precisa de determinarla, es a través de un estudio petrográfico o petrofísico. El estudio de este tipo incluye distintas formas de observar la muestra. Una de ellas es a través, por ejemplo, de la muestra de Visu. Podemos rápidamente saber si la composición fundamental de los granos es de tipo filoniano, volcánico, etc. Pero la composición mineralógica de cada uno de los componentes de la roca en sentido más amplio podremos observarlo mejor a través de la microscopía petrográfica. El microscopio petrográfico tiene la característica de que dispone de dos elementos que son los nícoles, que se pueden cruzar, que lo que hacen es polarizar la luz. Precisamente estudiar cómo se propaga la luz a través de los distintos minerales es la forma que más fácilmente nos ayuda a identificar qué minerales tenemos. Es decir, utilizaremos la luz directa o polarizada a través de los minerales, o polarizada que atraviesa la lámina delgada, o en el caso de minerales metálicos, entonces hablaremos de microscopios petrográficos con luz reflejada sobre la muestra que ensayamos en el laboratorio. Otras formas de conocer la composición mineralógica, como por ejemplo la presencia de carbonatos, es el uso de ácidos. El uso de ácidos, por ejemplo, el clorhídrico o el vinagre blanco, reacciona rápidamente en presencia de carbonatos, y de esta manera podemos fácilmente decir si una roca contiene o no contiene carbonatos. Lo que no podemos hacer a través de este método es saber exactamente el tipo de carbonatos, aunque con la experiencia sabemos que las dolomitas tienen una reacción más lenta que las calcitas en presencia de ácido clorhídrico. Pero sí que se utiliza mucho este método en campo, cuando tenemos algunas dudas o cuando estamos obteniendo muestras que no conocemos muy bien su origen, pues es un método al que acudimos rápidamente, un pequeño bote de ácido que al ponerlo sobre la roca va a producir o no efervescencia. Hay que tener cuidado con el método de la efervescencia porque algunas muestras, si se contaminan por efecto del suelo, si caen al suelo o si se contaminan por algún motivo, pueden producir también alguna reacción. Pero es uno de los métodos más utilizados para identificar carbonatos. Otro método incluye los métodos de resistencia a través de la clasificación de dureza de los minerales. Por ejemplo, en la escala de durezas en la que el diamante es el mineral más duro, es decir, este mineral es capaz de rayar a todos los que en su índice de dureza tienen un valor inferior, pues gracias a esta tabla podemos identificar la composición química o la composición mineralógica a través de los siguientes métodos. El talco se raya muy fácilmente con la uña, de tal manera que es un mineral muy blando. Además, podemos disgregarlo fácilmente con la mano. El yeso, que también es fácilmente disgregable con la mano, se raya con la uña, pero con más dificultad. La calcita, sin embargo, ya no se raya con la uña,
tenemos que hacer uso de algún metal, como por ejemplo el cobre, que sí que es capaz de rayar la calcita. La calcita, sin embargo, no se puede rayar tan fácilmente, la fluorita, perdón, no se puede rayar tan fácilmente como la calcita, y para ello ya necesitamos un cuchillo de acero. Cuchillo de acero que puede ser un acero al carbón, por ejemplo, típico de los cuchillos de campo que transportamos en las campañas habitualmente. Los zapatitos, sin embargo, ya se rayan muy difícilmente con el cuchillo, ya tenemos que aplicarnos más intensamente. La ortoclasa, sin embargo, se raya con una lija que está diseñada para lijar acero. El cuarzo raya el vidrio, y esta es una de las formas más rápidas de identificar a los minerales de cuarzo. Por debajo del cuarzo, el cuarzo quiero decir es un mineral que raya a su vez a la ortoclasa, la ortoclasa raya a su vez al apatito, el apatito a la fluorita y así sucesivamente. El topacio, sin embargo, es mucho más duro y se raya exclusivamente con herramientas de carburo de wolframio o por minerales más duros. Carburo de wolframio es una aleación también conocida como vidia, que proviene del alemán diamant, que es de dureza muy parecida al diamante. El corindón, sin embargo, ya no se raya tan fácilmente por herramientas de carburo de wolframio, aunque es verdad que algunas aleaciones pueden tener durezas muy significativas, pero sí que se raya por herramientas de carburo de silicio. El diamante es el único mineral que solo puede ser rayado por otro diamante. De esta manera, con estas técnicas de rayado, podemos identificar tanto la propiedad de dureza como su propia composición mineralógica. En lo que concierne a la textura es el conjunto de relaciones espaciales, intergranulares y de características morfológicas, es decir, el conjunto de relaciones de tamaño y de forma de los componentes de la roca. Esencialmente son los granos o los agregados minerales. Y existen tres tipos fundamentales de texturas. La textura granular, cuando somos capaces de observar los granos y diferenciarlos claramente de otros aledaños y que fundamentalmente todo está compuesto por granos. Hablamos de textura vítrea cuando en una masa vítrea flotan algunos minerales o encontramos algunos minerales dispersos, embebidos en una masa vítrea. La textura granular es típica de rocas sedimentarias de carácter detrítico, mientras que la textura vítrea es una textura típicamente de rocas volcánicas. La textura plástica, por su parte, es una textura en la que podemos observar granos como lo que vemos en la imagen. Es una muestra de lámina delgada con níqueles cruzados y podemos observar los blastos, que son esos minerales recrecidos principalmente por efecto de metamorfismo. En cuanto a la estructura, la propiedad de estructura se refiere a la distribución y orden espacial de los cristales o de los granos dentro de la roca, pero en este caso se refiere más bien a escala macroscópica, aunque también puede ser a escala microscópica. En este sentido, podemos hablar de estructuras brechoides cuando tenemos grandes fragmentos que se ve que son plastos o producto de la rotura de otras rocas, homogénea cuando nos es difícil identificar estos grandes fragmentos. Entonces hablamos de que desde el punto de vista visual es una roca que es muy homogénea en la distribución de los componentes, es difícil identificar o aislar de manera separada uno de otro, o aunque podamos distinguir uno de otro, su distribución, aunque sea aleatoria, es similar en todas las partes de la roca. Y el tercer tipo de estructura para las rocas es la estructura bandeada, que es típica de las rocas sedimentarias. Podemos observar bandas alternantes de distintos colores, de distintas texturas o de distintas composiciones mineralógicas. La textura brechoide, por su parte, es una textura muy típica de materiales o de rocas sedimentarias de tipo detrítico. La textura homogénea
es típica de rocas cristalinas y la bandeada es típica tanto de rocas metamórficas, de algunos de los tipos de rocas metamórficas, como de rocas sedimentarias. La fábrica, por su parte, responde a la orientación espacial, de preferencia, de los componentes que no son de misma dimensión, es decir, los no equidimensionales, y de los elementos cristalográficos, es decir, los ejes o los planos de los minerales dentro de una roca. Dicho de otra manera, la fábrica, al final, es la disposición de esos elementos que tienen forma más o menos de acícula o de aguja. Así tenemos fábricas homogéneas cuando los componentes que son no de un tamaño regular, es decir, tienen una dirección de elongación preferente, se distribuyen de manera aleatoria por la roca. Típico, por ejemplo, de muchos granitos. Sin embargo, hablamos de textura lineal cuando podemos observar que existen claramente una orientación preferente de esos minerales que son de dimensiones diferentes en distintos